Listo. Muy buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Nuestro grupo a continuación va a explicar cómo moderar un CBA. El grupo está conformado por Vanessa Salas, Isabel Pareja, Esteban Franco, Melanie Sánchez y quien les habla, Valentina Copete. Entonces, antes de comenzar a explicar esto, vamos a hablar un poco sobre las dimensiones en las cuales nos basamos con las respectivas semillas de discusión y las preguntas para poder darle sus respuestas. Entonces, contamos con 5 dimensiones y la primera es la académica, la cual es la dimensión que conlleva el análisis profundo acerca de las posibles dificultades que presentan los estudiantes para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Luego pasamos a la dimensión pedagógica, en donde hace referencia a los propósitos y a los contenidos de la enseñanza, a la concepción de alumno y docente, de aprendizaje, a la relación pedagógica. Luego tenemos lo que es la dimensión didáctica. Esta nos hace referencia al papel del maestro como agente a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente. Luego tenemos lo que es la dimensión de la convivencia y la empatía. Esta permite acercarse al otro, sintonizar con este y por lo tanto es un aspecto clave en la relación educativa, ya que favorece lo que podemos llamar alianza educativa entre profesor y alumno. Por último, tenemos la dimensión tecnológica. Esta supone la elección de las herramientas tecnológicas adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, realizando sus respectivas posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las aplicaciones de software y los recursos multimedia, entre otros. Teniendo claro pues las diferentes dimensiones, pasamos con nuestro primer moderador, con nuestra primera semilla de discusión, en donde él nos va a indagar más sobre cómo moderar un CBA. Listo, vale, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenos días para todos y todas, espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Bueno, en este caso les voy a hablar acerca de esa dimensión tecnológica que es necesaria, en este caso, para un docente en el área virtual. Y les propongo una semilla de discusión que en este caso la hago citando a un autor, que en este caso sería León 2017, bueno, en el cual nos dice que como consecuencia de la penetración tecnológica de los docentes, como consecuencia de la penetración tecnológica, los docentes se ven en la obligación de actualizar sus perfiles a fin de lograr adquirir habilidades y destrezas en el ámbito tecnológico y así lograr llevar a cabo de manera fluida y efectiva la aplicabilidad de las TIC. Todo ello acorde a los nuevos lineamientos del sistema educativo, pues ya no se reduce solo a que los docentes conozcan y manejen equipos tecnológicos, sino que también le den el uso adecuado como complemento de sus clases virtuales. Entonces, para ello es importante que un docente tenga la disposición, la motivación y esté capacitado en poder utilizar esas herramientas tecnológicas para generar sujetos más autónomos, ¿sí? Como también debe estar la capacidad de ser un acompañante activo, un dinamizador y un enriquecedor del proceso educativo para que a su vez conforme un entorno social y aprendizaje llamativo. En este caso, pues les propongo dos preguntas orientadoras, que en este caso la primera sería, ¿cuál debe ser la forma de liderar un maestro virtual desde al lado, desde el estrado, o ser un líder? Me gustaría que primero escucharan a ustedes antes de dar la respuesta. Yo quiero que ustedes como que todos construyamos una respuesta según sus perspectivas acerca de esta dimensión tecnológica. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué aportes tendrían acerca de esta respuesta? Lisa, dale, tienes la palabra. Bueno, pues la forma más sencilla de acompañar pues o de liderar el ambiente educativo es acompañar todo el proceso, estar en constante cambio, en constante adaptación al estudiante como docente y a los contenidos que se requieren dar en la clase. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, dale, Valentina, perfecto. Bueno, yo considero que el maestro, en este caso, contando que estamos en un ambiente, debe ser un líder, ya que él es el que establece y orienta el camino a seguir de los estudiantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que el docente en este caso pasa a un plano un poco más de facilitador, de acompañante, de guía, a diferencia de la presencialidad. Por lo tanto, en este ámbito virtual,
el docente que lidera debe estar al tanto del contexto de sus estudiantes para dar un buen acompañamiento dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Bueno, me gustaría saber si las compañeras quieren aportar algo más o damos paso a la respuesta que les he traído. Listo, entonces vamos con Melanie y luego terminamos con Bueno, la otra compañera. ¿Listo? estoy de acuerdo con el aporte de mis compañeras. Considero que un maestro debe ser un docente, y más que en la propia pregunta dice cuál debe ser la forma de liderar. Entonces, para uno liderar, debe ser un líder. Nosotros como estudiantes nos sentimos mm, más confiados y más amenos cuando el docente tiene ese liderazgo y nos guía, y se ve la convicción del docente al momento de enseñarnos. Entonces considero que totalmente debe ser un líder. Dale, muchísimas gracias por el aporte. Terminamos con Vanessa. ¿Listo? Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, basándonos en que el maestro debe de ser un líder. Ese maestro virtual siempre debe ser un líder, ya que debe ser siempre el que esté a la par, el que maneje y sea un guía dentro de este aprendizaje virtual. Sí, no, creo que en este caso todos estamos de acuerdo con lo que le acaba de decir. Creo que sus aportes han sido muy pertinentes y en este caso pues la respuesta que yo les he traído es que digamos que el papel de un docente pasivo que se dio pues hacía transcribir de los libros al cuaderno pues ha quedado en el pasado, ¿sí? El rol del docente hoy en día es activo en la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje. Ahora bien, en el caso digamos específico de las tecnologías, el docente cumple un rol de líder, un mediador y un creador, según sea el caso necesario, lo que lo convierte en un actor necesario para el éxito de las estrategias basadas en las TIC. Por consiguiente, pues como lo mencionaba, pues yo he citado a un autor, en este caso lo vuelvo a citar textualmente, y él menciona que uno de los desafíos medulares que debe enfrentar la modalidad virtual es la capacidad del docente, pues como mediador en espacios virtuales de aprendizaje, debe demostrar un desempeño idóneo en tres tipos de competencias ilustrativas. La primera sería tecnológica, la segunda sería pedagógica y la tercera sería de comunicaciones, con el fin de formar los ciudadanos integrales, asegurando la calidad educativa en una sociedad globalizada por las tecnologías de la información y la comunicación, mediante las cuales se ha liberado el conocimiento a niveles incalculables. Entonces damos paso a la siguiente pregunta, en este caso sería que si el docente debe dar oportunidades. Consideran que el estudiante tendría que estar en la capacidad o debería dar oportunidades a sus estudiantes o simplemente dejarlos que ellos sean autónomos, que aprendan pues que aprendan, sí, vale la redundancia de manera autónoma, o que simplemente el que aprendió, el que se quedó, se quedó. ¿Cómo la ven ustedes en esta pregunta? Melanie, tienes la palabra. Bueno, Esteban, yo considero que el docente sí debe dar oportunidades. En este ámbito virtual, el docente no está 100% al tanto de las situaciones o circunstancias externas a lo académico. No sabemos el estudiante en qué situación se encuentra. Entonces esto puede interrumpir o interferir el aprendizaje del estudiante. Por X o Y razón se ve interrumpido el proceso del estudiante y el docente no se da cuenta. Ahí es donde entra la oportunidad del docente, darle como ese espacio a que el estudiante de su justifique la falta que pudo cometer para que el docente pueda hacer uso de esta oportunidad. Ahora bien, el docente debe tener muy presente los límites de oportunidad para que los estudiantes no se aprovechen de esto, no abusen de la confianza que el docente les está dando, para que no se torne esto a como que el estudiante se pase pues por la galleta, como diríamos nosotros los estudiantes, los trabajos o los deberes que al estudiante le corresponde.
Sí, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Vamos con Isabel. Pues estoy muy de acuerdo con Melanie. Como docentes tenemos que tener muy claros aquí, o sea, cuáles son nuestros límites o los límites que vamos a poner para los estudiantes. Entonces, sería como, pues más allá de estar muy pendiente de ellos, sino tener en cuenta el proceso que se está llevando, qué tan importante es el trabajo que él necesita, la oportunidad y, y sí, tener pues primero, o sea, primero ver como todo el contexto y ya después decidir el docente como de manera autónoma decidir si va a dar oportunidades o no. Sí, es correcto. Bueno, Vanessa, de pronto, quiere también aportar. ¿Están de acuerdo con la respuesta de las compañeras o están de acuerdo? ¿Qué nos dice? Yo también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, tanto Melanie como Isabel, y de Isabel le rescato de que el docente sí debe dar esa oportunidad, pero debe saber a quién dársela y en qué momento dársela. Debemos de ser muy enfáticos al momento de dar estas oportunidades, porque si bien, como dice Melanie, se puede pasar, pues el estudiante se puede pasar al docente por la galleta, y debe ser, y es siempre de manera constante que se la pasa, porque si hace una oportunidad, ya el estudiante se va a relajar en ese sentido. Entonces sí, debemos de establecer como esos límites para saber cuándo y de qué manera debemos dar esas oportunidades, ser flexibles, pero también establecer estos puntos. Sí, totalmente de acuerdo. La compañera Valentina quiere decir algo más, o bueno, yo creo que la respuesta igual está bastante completa, pero si no tienen algo que agregar o están de acuerdo, pues podríamos entrar aquí también en una especie de discusión, un debate, ¿listo? Pues a ver, yo todo lo que han dicho las compañeras, todo lo comparto y pues haciendo de pronto énfasis en el hecho de lo que vienen diciendo, en el sentido de que hay que entender la diferencia entre flexibilidad y abuso de confianza, porque muchas veces los estudiantes confunden estos dos y creen que porque el docente es flexible y les da oportunidades, entonces abusan de esa confianza que el docente deposita en el estudiante. Por lo tanto, yo creo que, claro, que hay que establecer los límites necesarios para que no haya este tipo de inconvenientes en el aula. Sí, sí, es verdad. En este caso, creo que ninguno de nosotros pues estamos en contra de estas respuestas. Creo que sí es verdad que el docente en este caso debería dar oportunidades y pues de igual manera debe estar en una respuesta de construir y es que el docente pues puede dar oportunidades, ¿sí? Siempre y cuando que se mantenga el orden en sus planteamientos educativos y la correcta realización de los mismos por parte de sus estudiantes, ¿sí? Es decir, que las oportunidades realmente deben estar más enfocadas en aquellos estudiantes responsables que tienen la disposición por aprender pero que por alguna razón tienen falencias. En ese caso, pues se debe proceder a hacer un análisis de la situación, buscar una solución y generar estrategias que ayuden a facilitar la comprensión de estos temas. Entonces, yo creo que la respuesta pues, queda bastante completa. Nada, no siendo más, les agradezco por los aportes, por la atención prestada y doy paso a nuestra siguiente moderadora con la semilla de discusión número 2. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra segunda semilla de discusión consiste en qué tipo de diálogo es el mejor para un entorno virtual. Bueno, hay que entender que pues, la virtualidad ha demostrado que para crear comunidades virtuales es necesario favorecer ambientes que permitan a los participantes sentirse acompañados en los procesos de identidad con respecto al grupo del cual empiezan a formar parte. Entonces, pues voy a explicar los tres tipos de diálogos que hay, que son el diálogo social, el diálogo argumentativo y el diálogo pragmático. A modo de contexto, para que entiendan un poco mejor de qué trata cada uno de estos tipos de diálogo. Entonces, comenzamos con el primero, que es el diálogo social. En la modalidad virtual, pues hay muchos gestos de bondad y generosidad dentro de este diálogo, ya que pues muchos voluntarios dedican su tiempo libre a colaborar a participantes que pues, necesitan de este. Moderar foros de discusión y ayudar a usuarios novatos, que de hecho, pues varios estudios han concluido que el diálogo social en el ambiente virtual como entorno es muy eficaz para fomentar la ayuda y el consuelo de otras personas que de pronto padecen alguna o tienen problemas de identidad estigmatizada.
En cuanto al diálogo argumentativo, dentro de ese diálogo los participantes construyen su argumentación desde la lógica individual, donde toma fuerza la retórica para hacer defender su posición, por lo general busca que los demás cambien su opinión. Y por último, en el diálogo pragmático, en este diálogo pues es un discurso razonado cuyo proceso sirve a fines que están más allá del diálogo mismo. Su meta pues no es persuadir, sino más bien indagar y utilizar el diálogo para informar a los participantes, de manera tanto individual como colectiva, para que puedan intercambiar o interactuar pensamientos, ideas y enfoques variados sobre cualquier tema que esté a consideración. Por lo tanto, pues cada diálogo, como ven, se acomoda a un escenario distinto. Ya es cuestión del docente, dependiendo de la situación y el contexto, la elección que haga para el mejoramiento del proceso. Teniendo claro la segunda semilla de discusión, pasamos a la tercera pregunta, la cual consiste en que debe cumplir el docente puntualmente con los cronogramas establecidos. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Que esto realmente se debe cumplir o simplemente pasa por desapercibido? Dime, Isa. A ver, pues el cronograma es algo muy importante. Me parece que hace parte fundamental de todo el ámbito educativo porque es como la guía que se va a utilizar. Pero aún así, no siento que como docentes debamos estar tan pegados y ser tan estrictos a cumplir este cronograma porque pues cuando ya estamos en un ambiente, nos enfrentamos al ambiente educativo como tal, pues nos encontramos un montón de cosas que pueden aportar, que pueden hacer pues mucho más interesante el proceso o otras que sobran, simplemente que del cronograma pues ya no van. Entonces sí hay que tenerlo claro, pero también hay que estar muy abiertos a lo que pueda llegar o pueda pasar. Siento yo, no sé. Exacto. Concuerdas mucho con la respuesta que yo le doy, porque como docentes debemos de estar pendientes, pero tampoco estar esclavizados. En este caso, pues al cronograma que nosotros mismos hacemos. ¿Qué nos dice Esteban? Sí, yo creo que comparto mucho con la respuesta de ustedes. Yo creo que si bien es cierto, el cronograma es bastante importante, yo creo que a medida que, como decía la compañera, pues se va llevando a cabo el curso, se van a plantear nuevos retos, digamos en este caso, falencias por parte de los estudiantes, y ahí es donde tiene que entrar el docente con ese rol de facilitador de líder, en el que tiene que crear pues, estrategias nuevas, lo que pues digamos de alguna manera modificar ese cronograma. O sea, sí es bueno seguirlo, tenerlo como lo presente, pero no tanto como apegarnos fielmente a que tiene que ser sí o sí tal cual como está establecido. Yo creo que pues, se puede ser flexible y yo creo que de igual manera puede salir un buen curso virtual. Exacto, Esteban. La flexibilidad es una parte primordial dentro de esta pregunta, porque nosotros como docentes debemos establecer límites, como habíamos dicho en las otras preguntas, de flexibilidad, tanto con los estudiantes, pero también a la hora de nosotros moderar. ¿Qué nos dice Vanessa? Sí, yo también estoy de acuerdo y siento que este cronograma debe de verse más como una guía, una base, pero no tomarlo como de manera tácita o que lo que esté ahí estipulado se tenga que hacer al 100%, porque como hemos dicho, se pueden presentar algunos problemas o podemos ahondar más en un tema que en otro, porque pues cada clase es diferente, cada estudiante es diferente y a su vez comprenden pues los problemas de otra manera. Entonces este cronograma pues sí, tenerlo como una base, pero no apoyarnos 100% siempre en él, sino tener en cuenta pues esta flexibilidad. Exacto, chicos. Teniendo en cuenta que esta respuesta, desde la dimensión en la que yo lo abarqué, de la académica, tenemos que tener en cuenta que para alcanzar el éxito en la docencia, pues de los ambientes virtuales de aprendizaje, se requiere que el académico pues adquiera ciertas como habilidades, destrezas, conocimientos, competencias que pues están ligadas a los aspectos pedagógicos, como comunicacionales, tecnológicos y evaluativos. Entonces aquí se desprende lo que ustedes nos comentan. Es muy cierto que
Nosotros debemos establecer ciertas reglas, pero no condenarnos a eso que nosotros mismos imponemos. Es saber manejar y saber llevarlo de la par con los estudiantes. Entonces pasamos a la otra pregunta, la cual se trata de qué tanto debe saber de la etiqueta el docente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la etiqueta realmente tiene un uso funcional o por lo contrario es algo simplemente que se inventaron sin cuestionamiento alguno? Dime, Isa. Bueno, pues en un ambiente virtual es muy importante la etiqueta, porque para mí es como establecer los roles que se van a utilizar. Entonces o sea, que no se vuelva pues una recocha hablar o que todo el mundo hable por decir lo que tenga que decir y ya. Entonces son como los límites que se ponen para poder tener un buen diálogo en un ambiente virtual. Exacto, Isa. Dale, Esteban. Sí, dale, perdón. Bueno, yo creo que en este caso el docente, pues, sí debe tener muy presente, como dice la compañera Isa, yo lo llamaría como esas reglas, sí, esas reglas virtuales para que los estudiantes, pues, las cumplan la cabalidad, que haya un orden siempre en las clases y que se pueda llevar a cabo una buena participación, una buena interacción con los demás estudiantes y pues que el docente en este caso sepa moderar como tal a su curso. Yo creo que es decir, muy importante que el docente conozca bastante en etiqueta y que la ponga mucho en uso. Exacto, chicos. Concuerdo con todo lo que ustedes han dicho porque hay que tener en cuenta que pues en esta era digital los docentes y los estudiantes deben tenerlas muy presentes, lo que son las reglas de la etiqueta, porque pueden ayudar a generar espacios de interacción y conversación constructivo, especialmente pues si se integra con alguna recomendación según obviamente el servicio a usar en el quehacer pedagógico. En síntesis, pues cumplir las normas de etiqueta es muy beneficioso para todos los involucrados en el proceso pues, de enseñanza-aprendizaje, ya que pues esto es atractivo para los usuarios porque se hace mucho más sencillo y mucho más placentera la convivencia y comunicación, ya que pues obviamente se sabrá todas las limitaciones que cada cosa no, qué cosa se puede o no hacer dentro de este aula, o qué cosa decir, o cómo decirlo, de qué manera debo dirigirme a los demás, porque no solo nos dirigimos al moderador, sino a nuestros compañeros, entonces hay que entender que nos debemos de referir de una forma específica a ellos también, sin pasar por ser groseros. Entonces, estas reglas de la etiqueta realmente tienen un uso muy importante dentro de toda esta modalidad virtual, ya que es lo que nos permite tener como dije anteriormente, una placentera convivencia virtual y una placentera comunicación. Entonces, a continuación, vamos con la tercera silla de discusión. Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo soy quien les daré pues esa tercera semilla de discusión. En este caso pues voy a ser la moderadora y voy a abrir la pregunta diciéndoles qué características considera que debería de tener un modelo pedagógico virtual para que sea exitoso. Para esta semilla de discusión yo me basé de algunos autores, entonces la responderé acorde a ellos. Y es que según Salinas, Pérez y de Benito, en su obra Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red, existe una serie de técnicas asociadas al uso de las TIC, a las cuales se asocian metodologías centradas en el estudiante, quien construye su propio conocimiento en una acción didáctica y en el marco de una estrategia de aprendizaje liderada por el docente. Y con ello, pues, estos engloban de que se debe tener en cuenta tanto una técnica como una metodología para abordar este aprendizaje y esa nueva metodología virtual. A su vez abordan tres técnicas. La primera técnica es la técnica para la individualización de la enseñanza, y
respecto a eso, pues también usa una metodología que es la búsqueda y la organización de la información, los contratos de aprendizaje y el estudio con materias, lo que son algunas presentaciones, artículos online, blogs, etcétera. La segunda técnica son técnicas expositivas y participación en gran grupo. Y la metodología de ella es la exposición didáctica, como son las conferencias online, los videos, las preguntas de grupo, que también significan los foros online o las Wikipedias, el Google Drive, etcétera. También nos habla acerca de la tercera técnica, que es el trabajo colaborativo y su metodología, que usa el trabajo en parejas, la lluvia de ideas, las simulaciones y juegos de roles, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, la investigación social, el debate, el trabajo por proyectos y los grupos de investigación. Si bien, como se puedan dar cuenta, pues esta metodología y este proceso de enseñanza, lo que más se fundamenta es el socioconstructivismo. Entonces debemos de tener este socioconstructivismo que ya lo teníamos en un aula física, debemos de pasarlo a esta aula virtual y de manera que se acomode con todos estos procesos y estos lineamientos. A su vez, también señalamos a Gross en su obra Evolución y retos de la educación virtual, construyendo en el siglo XXI. Y él nos habla acerca de que debemos de tener en cuenta los aprendizajes centrados en los contenidos y los aprendizajes centrados en las actividades, pero toca de que debemos de tener más en cuenta el aprendizaje centrado en las actividades, ya que nos hace las diferencias. Por ejemplo, en el aprendizaje centrado en los contenidos, el estudiante suele ser reactivo y pasivo a la espera de lo que diga o decida el docente, mientras que en el aprendizaje centrado en las actividades, los estudiantes tienen más implicación activa en su aprendizaje, sin esperar pues que el docente sea quien decida por ellos. Es por esto que el aprendizaje pues centrado en las actividades es el que más debemos de tomar. Posterior a esto, pues damos inicio a la primera pregunta de este foro de discusión, el cual está centrado en el enfoque pedagógico. La primera pregunta es, ¿el docente debe estar atento a las dinámicas del curso? ¿Ustedes qué opinan? ¿El docente sí debe estar atento a estas o debe tener, estar regulado o se debe desentender completamente del tema? Recuerden que el que quiera pues participar, levanta la mano. Primero quiero que ustedes me respondan y ya de último hacer como una retroalimentación final. Valentina, tienes la palabra. Muchas gracias, Vane. Bueno, yo considero que el docente sí debe estar atento a las dinámicas del curso, ya que en primera instancia es él quien las propone. Por lo tanto, debe estar haciendo un seguimiento. Claramente hay que entender la diferencia entre estar atento a como a las dificultades, dudas o algún aporte que los estudiantes hagan, a diferencia de estar dándole a sus estudiantes de que hagan lo que ha propuesto. Hay que entender que esta modalidad virtual es de completa autonomía. Por lo tanto, considero que debe estar atento a las dinámicas que propone, ya que pues, se supone que el curso es conformado tanto por los docentes como por los estudiantes. Completamente de acuerdo contigo, Valentina. Es también acercándonos a la respuesta que dije, que es más o menos parecida y como ya les dije en la retroalimentación final, pues entonces se dará. Damos entonces paso a Isabel. ¿Qué nos tienes para decir de este aporte? Gracias, pues estoy de acuerdo con mi compañera Valentina, pensando también en que, pues como ya el docente no es simplemente alguien que está en el estrado, sino alguien que acompaña, pues las dinámicas del curso se construyen con los dos roles, el rol del estudiante y el rol del docente. Entonces tiene que estar doble atento porque, pues, es quien da la dinámica como tal, pero también tiene que hacer el seguimiento de si está funcionando o no. Entonces, sí, debe estar muy atento. Correcto, Isabel. Estoy de acuerdo pues también con las dos y siento que se asemeja mucho a la respuesta que di, la cual es que el maestro virtual debe ser quien propicie estas dinámicas en primera instancia, pues su deber será entonces entrar un aprendizaje en donde todos propongan dinámicas que puedan servir a la asignatura que se llevará a cabo.
Sin embargo, pues este debe de actuar como líder y tener la iniciativa a crear aquellas, y pues a lo largo del curso también debe estar atento a estas y estar atento en todo momento a las dinámicas para que no se pierda como el enfoque que se tenía inicialmente. Debemos de entender siempre que el maestro debe actuar como un líder y estar atento a estas dinámicas. Por ende, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la cual es: ¿el docente debe de ser dinámico? ¿Qué tan creativo debe ser? ¿Debe de ser recursivo? Siguiendo pues el paradigma de que teníamos acerca de la siguiente de la anterior pregunta, ¿ustedes sienten que este docente sí debe de generar este dinamismo, debe de generar algunos recursos, o simplemente se debe quedar con los saberes previos? Damos entonces paso a Esteban. Listo, muchísimas gracias. Yo considero creo que es muy claro que el docente en este caso debe ser bastante recursivo, ya que esos ambientes virtuales se debe hacer mucho uso de las herramientas tecnológicas o las TIC. Entonces creo que el docente en este caso tiene un rol, una tarea bastante importante, y es la de conocer primero que todos sus estudiantes, saber la manera en la que pueden enseñarles, en la que pueden aprender, y tratar de encontrar una aplicación, alguna herramienta que le pueda ver con estos temas importantes para que los estudiantes pues, lo puedan digerir, digamos, de alguna manera, de una manera pues, bastante fácil. Entonces creo que el dinamismo en este caso por parte del docente es bastante importante, y pues obviamente la creatividad rige mucho más, en este caso bueno, pues, con los colores, para que sea más interactiva la presentación, para que los estudiantes pues, visualmente la vean más bonita. Entonces creo que todos los apartados mezclados son bastante importantes en este ámbito educativo y virtual. Muchas gracias, Esteban, y sí, también concuerdo contigo en que dentro de este dinamismo se deben de tener en cuenta como las TICs para generar esos recursos. Damos entonces paso también a Melanie. Bueno, yo pienso que el docente debe aprovechar muy bien los recursos, entonces sí debe ser muy recursivo, porque, bueno, las TIC, este medio de la virtualidad, nos ofrece muchos recursos para generar ese dinamismo. En cuanto a la creatividad, no es que el docente, bueno, en mi punto de vista, no es que el docente deba ser creativo, porque sabemos que hay personas que no les fluye o no están, pues, en esta sintonía de la creatividad. Yo considero que sí debe ser recursivo y debe ser dinámico, pero creativo se lo dejaría más bien como a los estudiantes, que les genere, o sea, que el docente les genere esa creatividad a los estudiantes. Considero yo que no deba o tenga que ser creativo, más bien recursivo. Ese es un aporte muy valioso y también pues para tenerlo a consideración. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que dijo Melanie? ¿El docente debe tener en cuenta más el dinamismo que la recursividad, o aparte? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, Valentina, ¿qué opina acerca de esto? ¿Me das la pregunta, por favor? Melanie nos había hablado acerca de que el docente debe ser dinámico o debe ser recursivo, pero que para la creatividad sí se deben de tener en cuenta más a los estudiantes, es decir, que los estudiantes propongan esta creatividad y que el docente sea más dinámico. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Yo considero que puede funcionar muy bien, ya que hay que tener en cuenta que las actividades que se proponen son para ellos y son hechas para ellos. Por lo tanto, el propongan, no sé, como herramientas o proyectos o actividades de su interés, pues este proceso les va a ser mucho más ameno llevarlo a cabo, y no va a ser como la imposición del docente como normalmente se hace, sino que al ellos participar se sienten involucrados, se tiene en cuenta la opinión de ellos y también se sienten valorados, así que considero que sí. Es cierto, y todos los aportes son muy valiosos y también ayudan a la respuesta. La respuesta que yo di para esta pregunta es que el maestro virtual debe de presentar dinamismo al conformar sus cursos virtuales, pues al tener una modalidad a la que aún no estamos acostumbrados, los estudiantes suelen cansarse, y es allí en donde el docente expondrá como toda una serie de dinámicas que hagan la experiencia educativa virtual un éxito y no una monotonía o un fracaso.
pero pues para ellos era necesario el uso de la creatividad para llevar a cabo clases socioconstructivistas en donde todos trabajen a la par y se ingenien nuevos métodos y estrategias para culminar de manera satisfactoria cada encuentro sincrónico o asincrónico. En este espacio, el mediador debe ser recursivo, crear foros, grupos, videoconferencias o también actividades online que hagan del curso un espacio nuevo de aprendizajes y también de saberes. Entonces sí, pues todo iba enfocado como más que todo a la pedagogía y al saber que el docente debe ser dinámico y propender también estas creatividades y estos recursos. Entonces damos paso a la tercera semilla de discusión, la cual la abordará nuestra compañera Isabel. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Isabel, sí se escucha. Mi enfoque es, ay, qué pena, es sobre la convivencia y la empatía. Entonces, pues mientras leía sobre la convivencia, me surgió esta duda es más bien una reflexión para todos nosotros como futuros docentes. Y es teniendo en cuenta pues que el ambiente virtual de aprendizaje se trabaja de manera individual y fomenta una autonomía, ¿qué estrategias se podrían utilizar para facilitar el diálogo y la participación en pro de una convivencia más empática? Cuando miramos, digamos, el ambiente educativo presencial es muy distinto por esas, no sé cómo decirlo, conversaciones, como ese diálogo que se da en clase, que es muy distinto al virtual o al online, que normalmente pues se trabaja de manera en tiempos distintos. Entonces, parece difícil, pero siempre surge la duda de cómo nos vamos a fomentar más la convivencia y la participación de manera empática. Yo lo pensaba un poquito desde el punto de vista de la netiqueta para poder un diálogo verdaderamente interesante y que todo el ambiente pues virtual educativo. Podemos seguir con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo debe atender a los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes el docente? Quisiera pues saber ustedes qué piensan. Ya saben que pueden levantar la mano. Yo les doy el turno. Quizá Vanessa. en este micrófono, bueno, ya. Pues de hecho yo tenía una duda, pero entonces si responde primero Esteban, a lo mejor la pueda aclarar, entonces mejor empieza tú. Dale, muchas gracias. No, pues, o sea, según lo que yo entiendo es que el docente, pues en este caso, creo que debería ser muy, pues digamos, un poquito flexible con sus estudiantes, porque digamos que no todos aprendemos de la misma manera. Yo creo que en este caso se debe primero, no sé, plantear una actividad de debate o alguna actividad, no sé, en relación a que los estudiantes, pues digamos que se pueden identificar la manera en la que los estudiantes se desenvuelven en la clase, de la manera en que aprenden, de lo que digan, digamos, los demás compañeros o lo que diga el profesor. Yo creo que primero sería replantear una actividad así y de acuerdo a eso pues se debe analizar y empezar como a crear, no sé, una estrategia nueva para que los estudiantes que tengan alguna falencia pues puedan, digamos, facilitarse pues más la comprensión de los temas. Yo creo que es un acompañamiento bastante importante por parte del docente, que se debería hacer siempre al inicio de cada curso. Y bueno, yo creo que si le conocen aportes, vamos a ver qué es la moderadora física. Sí, Esteban tiene razón porque cuando nosotros como docentes acompañamos, también hacemos un proceso de observación al estudiante. Entonces ahí es como empezamos a ver cuál es el estilo de aprendizaje, cuál es el ritmo de cada quien. Entonces ese acompañamiento es todo.
Dale, Vanessa. Sí, yo también considero entonces que se deben de tener muy en cuenta los ritmos de aprendizaje. Eso era como la duda que tenía. Estábamos hablando de ritmos de aprendizaje o de qué, pero sí ya me quedó bastante claro. Y es que el docente yo siento que debería de considerar cada ritmo y cada manera de aprender del estudiante, porque cada estudiante es diferente y a su vez aprende de manera diferente. Entonces sí me parece sumamente importante como la atención en este sentido. Sí, bueno, pues, ¿cómo se debe atender? Pienso yo que es a partir de los recursos que éste pueda desarrollar a partir de la observación que hizo. Entonces, en cada actividad uno va dándose cuenta que puede ayudar a una próxima, cómo se puede, sí, hacer crecer o poder hacer evidenciar las necesidades del estudiante. No sé si alguno tiene algo más que decir o sigue, eso sí. La siguiente pregunta es cómo es con los estudiantes. Lo podríamos poner desde el enfoque de la convivencia y la empatía, que es la que estamos hablando. Dale, Vanessa. Bueno, yo considero que este trato de los estudiantes y teniendo en cuenta pues la empatía que debemos de tener a la hora de realizar estas actividades, pues debe de ser un trato de estudiante, de docente a estudiante más que como un amigo. Debemos de establecer como y dejar claro estos límites de que el docente siempre es el que va a estar como a la par con sus estudiantes y va a ser como un guía y un facilitador, pero no debe dejar que esto se interponga como en algo más, porque solamente establecer esa regla entre docente y estudiante más que algo más, porque como ya lo hemos dicho antes, se puede que los estudiantes se le pasen por la galleta al docente o algo así, entonces este trato debe de ser ameno y que el docente genere como esta empatía, que se genere esta confianza para que los estudiantes puedan estar en una clase que les gusta, pero también como estableciendo estos límites. Muy bien, Vanessa, sí, por ahí más o menos va la respuesta. Dale, Melanie. Bueno, personalmente creo que el trato del docente hacia los estudiantes se debe basar mucho en la comunicación, que el docente sepa cómo comunicarse, porque sabemos que hay personas y espíritus muy susceptibles y de pronto lo que el docente quiere decir le afecta al otro, entonces el trato como tal, más allá de cómo el docente enseña, de cómo es la metodología del docente. Más allá de eso, el docente debe tener una buena comunicación para referirse a los estudiantes y tratarlos, porque aquí la pregunta no es cómo el docente debe enseñar, sino cómo debe tratarlos. Entonces, considero que el docente debe tener muy buena comunicación y tener presente como las dimensiones afectivas de cada estudiante. Muy bien. Me encanta el punto que es como los trata y no como les enseña, porque es importante eso. Vernos siempre como desde el estrado, de que el docente puede hacer lo que quiera, sino pues establecer esos límites desde la comunicación, súper bien. Dale, Valen. Bueno, desde mi punto de vista, soy partidaria de todo lo que han dicho los demás compañeros, pero también comparto el hecho de que, entendiendo que estamos dentro de una modalidad virtual, el respeto es fundamental para que todo el proceso se lleve realmente bien, ya que la mayoría del tiempo dentro de estas modalidades, lo que el diálogo más propicia es el escrito. Por lo tanto, sabemos que lo textual llega a pasar por muchas malinterpretaciones. Y al tener en cuenta esto, debemos saber que tener ciertas reglas de conducta a la hora de referirnos tanto a los estudiantes
como con el maestro, hay que tener en cuenta lo que decimos, cómo lo decimos y para quién lo decimos. Y todo eso abarca lo que es el respeto, como dije anteriormente, ya que pues todo parte a partir del respeto, ya que deben ser bidireccional. Sí, muy bien. Como lo planteamos desde la convivencia y la empatía, establecer una comunicación es lo primordial. El maestro pues siempre va a ser un facilitador y un mediador de estos conocimientos, pero tiene que generar en sí los roles o especificar muy bien sí, todo lo que va o cómo se va a construir pues, todo. Muchas gracias, muchachos. Bueno, y las dejo con la siguiente, creo que es Melanie, ¿cierto? Bueno, compañeros, buen día a todos. Espero que este encuentro, este foro y compartir estos puntos de vista sean gratos, está fluyendo de muy buena manera y espero que al terminar esto sea muy fructífero. En este espacio seguimos con la quinta semilla de discusión, la quinta y la última. Entonces vamos a proseguir. Teniendo en cuenta nuestra situación actual, 2021, donde las clases tanto en colegios, instituciones como en universidades aún se siguen practicando virtualmente, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo debería aplicar y tener en cuenta el docente las necesidades o formas de aprender de cada estudiante y hacer de estas un aprendizaje colaborativo y significativo? Bueno, dando respuesta a esto, debemos tener en cuenta, o personalmente considero que debemos tener en cuenta la dimensión de la didáctica y cómo un docente puede tener en cuenta esto, cómo puede aplicar esto desde la didáctica. ¿Por qué? Porque a través de esta, el docente está incorporando o está conjugando su conocimiento pedagógico, su saber pedagógico en una práctica. O sea, todo lo que el docente pueda tener desde su experiencia formativa, lo puede poner en práctica en las actividades. Aquí es donde él debe buscar los recursos para poner una buena actividad y que estas actividades evidencien o identifiquen las múltiples inteligencias que los estudiantes tienen. O sea, desde estas actividades, notar cuáles son las necesidades de cada estudiante y cuál es la forma en la que el estudiante aprende. De esta manera, el docente puede lograr una muy buena comunicación entre los estudiantes y lograr un aprendizaje colaborativo y significativo para ellos. También tener en cuenta que esto podría dar paso a un aprendizaje bidireccional, que el docente aprenda de los estudiantes y los estudiantes del docente. Entonces, para esto debe aplicar un buen uso de la didáctica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta frente a esto? Isabel. Bueno, de pronto no sé si estoy un poquito equivocada, pero a mí me parece que es a partir de los recursos y las actividades que se tomen en clase, que es donde pues se tiene el aprendizaje colaborativo. Depende de cómo el docente lo quiera utilizar y qué estrategias didácticas quiera pues implementar en el salón. Sí, Isa, eso es correcto. Los demás compañeros, ¿cómo creen que el docente debería aplicar y tener en cuenta estas necesidades? Vanessa.
A mí me parece muy importante y rescato mucho la respuesta que dice acerca de que se debe practicar y ver todas las inteligencias múltiples que tienen los estudiantes. Entonces, de esa manera considero que debería de aplicarse esas necesidades y esos recursos, saber que no todos los estudiantes aprenden igual y de esa manera generar recursos diferentes. Por ejemplo, que no sean solamente actividades de lectura o que no sean solamente actividades de video, sino que también se puedan incorporar y puedan tener como más opciones los estudiantes para que puedan aprender de la mejor manera. Muy bien, Vanessa. Me gusta que haya resaltado que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que unos son más visuales, otros son más teóricos. Muy buen aporte. Daríamos paso a la segunda pregunta, que es, ¿el docente deberá generar confianza? ¿Qué piensan ustedes frente a esta pregunta? Esteban. Bueno, pues yo considero que el docente en este caso pues sí debe dar confianza, pero pues teniendo claro y dando siempre, pues para la redundancia, claro que el estudiante, pues que hay unos límites, ¿cierto? Que no solamente es que el estudiante sea como sea amigo ahí del profesor, sino que sea más bien como un compañero, no sé, como que el docente solamente es un guía, un líder, se le debe poner un respeto, porque de igual forma pues es la persona que está encargada pues, de darse el conocimiento. Es cierto que sí se debe dar confianza, pero yo creo que todo tiene sus límites, entonces no verlo como del lado de que ya después lo va a tratar como un parcero, por decirlo de alguna manera, sino que, o bueno, como si en la más pues, atrás que pasárselo por la galleta. Yo creo que todo eso siempre se tiene que dar con eso, es ahí donde tiene que entrar también en juego la parte de las etiquetas, ¿no? Las reglas, pero pues sí se debería en cierta medida de generar cierta confianza para que el estudiante pues sienta la capacidad de aportar, no sé, que sienta que el docente no lo va a regañar, o bueno, algo por el estilo, entonces creo que eso es importante. Muy bien, Esteban, ese aporte está muy bien porque así generaría una relación muy amena entre docente y estudiante. Isabel. Pues sí, iba a decir casi lo mismo que Esteban. Es bueno establecer el límite del líder del grupo, pues el docente como líder del grupo, pero cuando se trata de actividades y de actividades didácticas, es, el ambiente se va a volver mucho mejor si hay una confianza ya establecida. Muy bien. ¿Alguien más quisiera dar su aporte? Bueno, a mí me gusta que hayan tocado pues el tema de las relaciones. Pero entonces, desde mi punto de vista, una vista más como basándome pues en la enseñanza, un, un punto de vista más pedagógico, considero que el docente deberá, o sea, está casi que en la obligación de generar esa confianza. ¿Desde dónde? Desde el saber. Personalmente considero que si un docente genera esa confianza en sí mismo, o sea, transmite esa confianza de sí mismo, está confiado de su saber, de sus conocimientos, habla desde su experiencia, eso se va a transmitir a nosotros y nosotros vamos a tener esa confianza de decir, el profesor sabe, el profesor tiene mucho conocimiento, porque no hay nada más incómodo que uno notar que el profesor no se apropia y no tiene confianza en sí mismo. Entonces, me gusta que ustedes hayan visto desde o sea, que hayan expresado desde su punto de vista qué tanta confianza se le debe dar al estudiante. Pero en la mirada pedagógica considero que mucha confianza, total confianza, el profesor generarle al estudiante en cuanto al, a la enseñanza. Bueno, y ya que tocaron el tema pues de relaciones entre docente y estudiante, podríamos proseguir a la última pregunta y es, ¿debe hacerse amigo de sus docentes? ¿Ustedes qué piensan?
¿Creen que el docente debe tener un lazo de amistad con los estudiantes? Vanessa. Bueno, yo siento que esto lo hemos respondido como a lo largo del encuentro sincrónico. Qué pena, un momento. Mientras que Vanessa, allá, dale Vanessa. Continuando con esto, entonces, pues yo siento que no es como un deber el hacerse amigo de sus discentes, de sus estudiantes. Si se da pues en la práctica, bien, pero no es algo que él debe de hacer, porque como lo he dicho pues anteriormente, el docente siempre debe mantener como esa brecha entre docente y estudiante y a su vez pues tratar esta relación interpersonal del docente y el estudiante, obviamente generando la confianza, tanto del docente como ya hemos explicado, de que el docente debe tenerse y apropiarse de sus temas para generar esa confianza con el otro y debe ser flexible para que sus estudiantes pues sepan que están en una clase amena, pero siento que ese límite pues ya cruzarlo es un tanto peligroso. Me parece muy bien, Vanessa, que haya recalcado que esta pregunta se ha respondido a lo largo del foro y por ende, pues, para finalizar esta pregunta, también estoy muy de acuerdo que hacer ese lazo de amistad bien, si se da desde el respeto, porque si no se tiene esto en cuenta, se puede tornar incómodo y peligroso, como lo dijo la compañera Vanessa. Isabel, habías alzado la mano. Sí, pero pues sí, pienso prácticamente lo mismo. No me parece necesario el lazo de amistad, pero con el tiempo es algo que inevitablemente va a suceder con alguno de los estudiantes. Entonces es tratar de que se fomente desde el respeto, claro que sí. Sí, también tener en cuenta que no es necesario tener una amistad, siempre y cuando la intención de ambos, o sea, la relación de docente y estudiante, se base entre la intención de querer enseñar y aprender. Bueno, compañeros, no siendo más, yo les agradezco el espacio, les agradezco la participación. Espero que este encuentro haya sido muy fructífero para todos. Para mí fue muy grato ver y saber el punto de vista de cada uno de ustedes desde diferentes dimensiones. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, muchas gracias a todos. También me gustaría como que hiciéramos algunas conclusiones, porque siento que es un espacio muy grato y muy generoso que todos compartimos y pues a su vez hicimos como estos aportes. Entonces, pues en primera instancia siento que la primera conclusión que sacamos es acerca de la empatía, de qué tanta confianza se debe generar el estudiante con el docente, y también recalcó mucho la parte del modelo pedagógico, cómo podemos enseñar en esa parte virtual y de qué manera, también saber qué plataformas podemos utilizar y de qué manera podemos abordar las clases para que no se tornen tediosas o aburridas o un tanto técnicas. Sí, totalmente me voy con la comprensión de los recursos a utilizar, del papel que tiene el docente como modelo. Por mi parte quedó bastante claro de cuáles son los pasos a seguir y bien. Yo también quería concluir que se aprendió mucho desde qué se debe desde el rol docente y qué no se debe. Habían situaciones o circunstancias que entre todos concluimos que no eran necesarias, que no era un deber, como otras que sí eran sumamente importantes que el docente las tenga en cuenta, también los recursos y, y estar de acuerdo entre todos que el docente debe tener en cuenta que cada estudiante aprende de diferentes formas y para eso es importante saber los recursos, la didáctica y el dinamismo entre el profesor y el docente y los estudiantes.
Exacto, con los diferentes planteamientos de las emigraciones, las diferentes preguntas, nos damos cuenta de que realmente por el simplemente hecho de ser docente no quiere decir que abarque toda la responsabilidad de la situación, es entender en plano de virtualidad no, no es solo el docente que impone conocimiento, como ya aclaramos y repetimos en varias preguntas, pasa más a un aspecto de facilitador, de guiar, de orientar y de acompañar. Pero eso no quiere decir que entonces toda la responsabilidad la tenga él, ya que cuando hablamos de la virtud hablamos de autonomía. Así que este espacio realmente fue muy nutrido por los aportes de cada uno de los moderadores que hay aquí presentes. No sé si tenga que decir Esteban para ya concluir esta reunión. Bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que es bastante importante esta reunión, lo que se dio aquí, porque ya creo que se planteó muy bien y se abordó bastante, pues bastante de manera acertada a una de las dimensiones y se ve bastante claro el rol, en este caso, que tiene que asumir el docente de acuerdo pues, a su dimensión. Que yo creo que básicamente todos son muy similares. Yo creo que lo que dicen ustedes es bastante importante que el docente tenga clara todas esas estrategias, tenga clara pues, los roles, tenga claro las reglas de etiqueta. Entonces yo creo que bastante importante, bastante fructífera esta reunión y nada, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir. Muchísimas gracias a todos por el aporte, por estar aquí en esta reunión, por la atención prestada. Y bueno, no sé. Muchas gracias a todos también por este espacio y este encuentro.